Entonces, esta es la curva de disociación de la hemoglobina con la que ya estamos familiarizados, que básicamente nos indica en qué momento la hemoglobina va a ser más afín al oxígeno o al dióxido al oxígeno. Entonces, si la curva se hace hacia la izquierda, aquí, ya lo estoy sosteniendo. Si la curva se hace hacia la izquierda, significa que necesitamos menos oxígeno para que la hemoglobina se sature. Y si la curva se hace a la derecha, entonces necesitamos más oxígeno para que la hemoglobina se sature. Entonces, pues por ejemplo, en estos casos, el desplazamiento hacia la izquierda lo pueden dar también la disminución de la temperatura, del CO2 o el aumento del pH, y lo contrario del lado derecho. Entonces, en los trastornos respiratorios, algo muy importante va a ser el dióxido de carbono, que es similar a lo que es el bicarbonato en el riñón. Entonces, ahorita, a ver si así. Como recordamos, pues en la respiración celular, cuando entra la glucosa y formamos la glicólisis, entramos al ciclo de Krebs y después a la cadena de protones, y pues esto va a sacar en CO2. Este CO2 es el que se va a usar en la fórmula principal. Entonces tenemos CO2 y agua, que gracias a la anidasa carbónica se forma en ácido carbónico, y de ahí en bicarbonato y en hidrogeniones. Yo creo que es uno de los cables. Están fallando. Pero bueno, entonces ahí es donde básicamente formamos el CO2. Ahorita que regrese. Ahí está. Bueno, una vez que formamos el CO2, este se intercambia en los tejidos. Ocurre esta fórmula que convierte el CO2, gracias a la anhidrasa carbónica, en el eritrocito. Y pues este lo convierte en bicarbonato e hidrogeniones. El eritrocito transporta este CO2 a los alvéolos, y en la membrana alveolo-capilar se libera, se hace toda la fórmula de regreso y se libera el dióxido de carbono junto con agua. Aquí podemos ver que los hidrogeniones se liberan en forma de agua. Entonces, cuando liberamos más CO2, más hidrogeniones se van a liberar, y esto es muy importante dependiendo de la compensación, cómo se va a compensar con la ventilación. No. A ver, ¿si lo apago? A ver, permítanos tantito. A ver. Sí, aquí lo tenemos. A ver, vamos a ponerle pausa, perdón, doctor. Está fallando el proyector. ¿Quiere que continúe así, doctor, hasta que tenga la otra computadora? Sí. Por mí, yo creo que hasta que tengan todos la visibilidad en la pantalla, pero no sé lo que diga el doctor Alamilla. Ah, bueno, si quiere, espérenos 2 minutitos, doctor, y la volvemos a cambiar la computadora.
A ver si jala con este. Luego me dice la HMI. Aunque se te vean todos en pantalla. Mis documentos. Sí, lo sé, eso lo sé. ¿Ah, cuál es? ¿Sí es este? USB. ¿Clase? ¿Esta? ¿30? Bueno, ¿continúo desde donde me quedé, doctor, o que empiece? Bueno, entonces aquí recordamos la importancia del dióxido de carbono y cómo cómo se saca por la exhalación. Ahora, Perdón, como no habíamos estás dicho, pues compartiendo el tu pulmón es pantalla. uno de los mecanismos compensadores para el pH, que va a actuar en conjunto con los líquidos en lo que entra el riñón. Entonces, este va a regular la eliminación del CO2 actuando en minutos. Y pues bueno, recordemos que la PaCO2, que es la presión del dióxido de carbono, no es lo mismo al CO2. Sin embargo, se relacionan directamente. Entonces, cuando hay un aumento del CO2, Por ahí, la presión va a aumentar. Y lo mismo del lado contrario. Cuando disminuye la por ahí. CO2, disminuye la PaCO2. Y esto pues lo podemos ver en una gasometría, la PaCO2. Ahora, ¿cuál es la relación de la PaCO2 con la ventilación? Si nosotros aumentamos la ventilación, recuerdan que pues el CO2 se va a excretar más, pues ¿qué creen que pase con la PaCO2? ¿Creen que aumenta o disminuye? Si estamos aumentando la ventilación, si está saliendo más CO2, entonces la presión del CO2 va a disminuir. Exactamente. Y, a ver. Listo. Perdón, entonces el CO2 está relacionado con la PaCO2 y si uno sube, el otro va a subir también. Con la ventilación, como vamos a excretar más CO2, un aumento de la ventilación va a hacer que disminuya la PaCO2 y por lo tanto, pues el pH se va a alcalinizar. Y va a pasar todo lo contrario si disminuye la ventilación. Si disminuye la ventilación, vamos a retener más CO2, por lo tanto, la presión del CO2 en la sangre pues va a estar aumentada. Y vamos a contener más hidrogeniones en la sangre y el pH va a disminuir. Esto lo podemos ver igual en esta imagen, donde la acidosis respiratoria aumenta compensatoriamente la ventilación, el pH aumenta y todo lo contrario en la alcalosis respiratoria. Ahora, tanto la ventilación como el pH se regulan el uno al otro. Aquí podemos ver que pues en el eje, aquí tenemos lo que es la ventilación alveolar y podemos ver que cuando la ventilación aumenta al doble, el pH aumenta en 0.23. Y en lo contrario, si disminuimos un poco la ventilación, o sea, si tenemos un poco de bradipnea, disminuimos nuestra ventilación, entonces el pH aquí se disminuye mucho, se disminuye hasta en 0.45. Y lo mismo ocurre en el pH con la ventilación. Cuando el pH disminuye, nuestra ventilación alveolar va a aumentar de 4 a 5 veces tratando de compensar.
Y cuando el pH aumenta más de 7.4, la ventilación va a disminuir. Entonces se compensan siempre el pH y la ventilación. Entonces, este es un sistema de retroalimentación negativo. A mayores hidrogeniones, mayor ventilación alveolar. Esto va a hacer que se excrete más CO2, que la PCO2 disminuya y va a crear una retroalimentación negativa para que este sistema no vuelva a ocurrir hasta que se vuelva a descompensar. Sin embargo, este centro respiratorio pues tiene algunas limitantes. Su eficacia es del 50 al 75%, pero en realidad siempre es el riñón el que más apoya en esto. Aproximadamente actúa unos 3 a 12 minutos y en alteraciones que sean ajenas al aparato respiratorio no va a poder compensar tan eficientemente. Entonces ahí va a tener que entrar el riñón. Como ya sabemos, pues la gasometría en todos estos trastornos es básica para el diagnóstico. Recordamos los valores más relevantes, que son el pH de 7.35 a 7.45, una PC2 de 35 a 45 mililitros de mercurio, una PO2 de 75 a 100, el bicarbonato de 22 a 26 y una saturación mayor al 95%. Yo sé que ya todos dominan esto, pero en un rápido repaso, recuerden que cuando tenemos una gasometría, nos vamos a enfocar principalmente en tres cosas. Una es el pH. Si está a menos de 7.35, pues está en acidosis. Y ahorita vamos a ver por qué razón. Y si está en más de 7.45, está en alcalosis. Como un segundo paso, tenemos que ver cómo está el bicarbonato y cómo está la PaCO2. La PaCO2 puede ser una compensación respiratoria y el carbonato va a ser una compensación renal. Dependiendo del estado del paciente, del caso clínico, podemos ver cuál es la que primero se eleva y cuál es la compensación. Por ejemplo, sabemos que si el riñón pues es compensatorio, el bicarbonato es el que va a actuar al final. Entonces, en las acidosis respiratorias agudas, podemos encontrar que el CO2 está mucho más alterado que el bicarbonato, pero ya en las crónicas el bicarbonato ya puede estar igualmente elevado que el CO2. Entonces, aquí esta es una tablita donde podemos ver pues la alteración primaria. Nos vamos a enfocar en las acidosis respiratorias y podemos ver que aquí aumenta la PaCO2 y el bicarbonato compensatoriamente va a aumentar. Y lo contrario en la causa respiratoria, la PCO2 va a disminuir y pues para compensar esta falta de hidrogeniones, el bicarbonato pues va a disminuir. Ahora sí vamos a entrar como tal a los trastornos de la acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Entonces, la acidosis respiratoria se define como un trastorno básico que se caracteriza porque el pH está en menos de 7.35, una acidosis, más un aumento en el PCO2 con un incremento variable del bicarbonato. Esto depende de si es agudo o si es crónico. Siempre va a aumentar, pero depende en qué medida aumente. En la aguda, si se fijan, está el pH alterado, pero en la crónica ya no. Y próximamente les voy a explicar por qué. Entonces, en una acidosis respiratoria crónica pueden encontrar que el pH puede estar normal, pero la PCO2 sí va a estar aumentada. Y una acidosis crónica agudizada es un paciente que ya sabemos que tiene un trastorno de acidosis respiratoria, que maneja pues en parámetros crónicos que no altera el pH, pero que de repente se le alteró. Eso significa que se agudiza. Y hay que tener mucho cuidado con la altura porque puede alterar estos parámetros. En esta gráfica me gusta mucho porque ejemplifica muy bien cómo son los trastornos. Podemos ver que tenemos el bicarbonato en la parte de abajo. Verticalmente tenemos la PCO2 y tenemos lo que es el pH. Entonces, si se fijan, si nos vamos donde está el 7.40 hacia arriba, pues están los trastornos acidóticos. Y podemos ver la acidosis respiratoria aguda y la crónica. Y si se fijan, la diferencia ahí es que en la acidosis respiratoria aguda sí hay una acidosis franca. Sin embargo, en la crónica
vamos a ver que está incluso en rangos normales, pero la PCO2 sí está elevada. Y lo mismo vamos a encontrar con las alcalosis respiratorias. En las agudas va a haber una alteración del pH y en las crónicas no, pero sigue alterado el CO2. Entonces, ¿por qué ocurre la acidosis respiratoria crónica? Es porque los pacientes se vuelven insensibles al CO2 y en el estímulo que este crea en el centro respiratorio. Entonces, hay un aumento compensatorio del bicarbonato que suprime la hipercapnia. Esto principalmente se debe a tres principales mecanismos, que sería la disminución de la ventilación minuto global, el efecto Haldane, que básicamente es que en la curva de saturación de la hemoglobina, y a menos oxígeno, más afín va a ser la hemoglobina del dióxido de carbono. Y también puede ser por un aumento en el espacio muerto. Ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle. En los trastornos respiratorios, pues, como el CO2 es muy importante, la hipercapnia y la hipocapnia pues, van a ser las principales causas de el estado ácido va a ser el paciente. Entonces, en la hipercapnia, pues tenemos que la PCO2 está elevada. Y en condiciones normales, el CO2 pues es directamente proporcional con su producción e indirectamente proporcional con su tasa de eliminación, como sería esperado. Y hay dos cosas que lo controlan. Una es el volumen que se expira y la otra es la frecuencia con la que se expira. Entonces, esto tiene que ver con el volumen de la ventilación y el espacio muerto que hay en las vías aéreas. La hipercapnia puede ser por tres principales mecanismos. Una, que sea un incremento en la producción del CO2. Otra es la reducción de la ventilación, porque se acuerdan que cuando aumentamos la ventilación sacamos más CO2, entonces si estamos hipoventilando, el CO2 se mantiene en nuestra sangre y la otra es por el incremento en el espacio muerto. La reducción de la ventilación puede ser porque el paciente no va a respirar, no puede respirar o no puede respirar lo suficiente. Ahorita les voy a explicar más a fondo qué significa esto. Y el incremento en el espacio muerto, como ya sabemos, puede ser espacio muerto anatómico, alveolar o fisiológico. Entonces, en esta imagen podemos ver en las vías aéreas y en naranja está señalado todo el espacio muerto. El espacio muerto es el aire, bueno, el espacio en el que el aire no va a haber intercambio gaseoso. Es como un aire que no sirve. O sea, si no se intercambia, no nos va a servir de nada. Se va a llegar a intercambiar hasta los alvéolos. E incluso podemos ver en ese alvéolo que no llega a perfundirse hasta que llegue a tocar con el capilar. Entonces, todo lo que esté fuera de ahí es aire que no nos va a servir para oxigenar. Eso sería nuestro espacio muerto anatómico. Y aquí podemos ver el espacio muerto alveolar, donde vemos que pues incluso en el alveolo tenemos un cuarto de aire que no se va a intercambiar. Si juntamos el espacio anatómico muerto con el alveolar, nos da el espacio fisiológico muerto. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta porque todo el dióxido de carbono que se queda ahí o el oxígeno pues no nos sirve de nada. Ahora, ¿cómo se controla la respiración? Pues es por medio de estos mecanismos. En primera, pues el sistema nervioso central es el que va a detectar las alzas o las bajas en el metabolismo del dióxido de carbono. Después entra el sistema nervioso periférico, los músculos respiratorios, la pared torácica y la pleura, las vías aéreas superiores y por último los pulmones. Todos estos eslabones son mecanismos que afectan la eliminación del CO2. Si se llega a afectar alguno de ellos, el CO2 se va a ver alterado. Entonces, todo lo que afecte en el sistema nervioso central significa que el paciente no va a respirar, hagas lo que hagas. Entonces, cuando tenemos este tipo de patologías, pues muchas veces el paciente ya no va a poder intercambiar estos gases y no es por algo pulmonar, sino es por el sistema nervioso central. Cuando afecta en el sistema nervioso periférico hasta las vías aéreas superiores, es que el paciente no puede respirar, ya sea, por ejemplo, que tenga debilidad de los músculos torácicos, que tenga líquido en la pleura, que tenga un objeto en la vía aérea
El paciente sí puede respirar, o sea, fisiológicamente puede, pero físicamente no, algo se lo está impidiendo. Y en los pulmones es que el paciente no respira lo suficiente, como sería lo adecuado. Entonces, esto lo podemos ver en las etiologías. En las etiologías que tienen que ver con la depresión del centro respiratorio, es que el paciente no va a respirar. Pueden ser por fármacos, oxigenoterapia, estado posparo, en las partes agudas, y en las crónicas, por un AVC o tumores cerebrales. Los músculos respiratorios, como las crisis miasténicas o la poliomielitis, junto con la obstrucción de vías aéreas superiores, es que el paciente no puede respirar. Y ya enfermedades del parénquima pulmonar, pues es que el paciente no respira lo suficiente, como sería un SDRA, EPOC, edema o crisis asmáticas. Y todas estas etiologías se tienen que tomar en cuenta al momento de abordar una acidosis respiratoria. Las manifestaciones clínicas tienen que ver principalmente con dos cosas. Las que son secundarias a la hipercapnia y las que son secundarias a la hipoxemia. Las secundarias a la hipercapnia, como la somnolencia, el letargo, el temblor, la cefalea, la asterixis, papiledema, sopor y coma, se presentan en pacientes en agudo cuando tienen de 75 a 80 de PaCO2. Y en pacientes crónicos, este rango para que presenten este tipo de manifestaciones es de 90 a 100 de PaCO2. Entonces, cuando vemos un paciente sin sacarle gasometría, que sospechamos que puede tener una acidosis respiratoria por alguna condición clínica, en momento agudo, pues debemos más o menos estimar que la PaCO2 está entre 75 y 80. Y en el crónico, pues de 90 a 100. Y pues ya las secundarias a la hipoxemia, que serían la taquicardia, la taquipnea, ansiedad, diaforesis, confusión, cianosis. Todas ellas tienen que ver por la falta de oxígeno. Entonces, pues los síntomas neurológicos se presentan más en las acidosis respiratorias porque hay una disminución del pH mayor en el líquido cefalorraquídeo. Y en las crónicas es más fácil que el cuerpo compense. El diagnóstico, como sabemos, pues lo hacemos por gasometría arterial. Siempre hay que tener en cuenta la clínica, no guiarnos nada más por laboratorio. Y es importante el gradiente alveolar arterial, que es la fórmula que pueden ver arriba. Esto nos va a ayudar a distinguir cuando el problema es pulmonar, si es una enfermedad pulmonar intrínseca, si el gradiente está a más de 20 milímetros de mercurio, o si es por una hipoventilación global o de origen central. En este caso encontraríamos el gradiente normal. Y pues siempre complementarlo con otros estudios, como un examen toxicológico, de imagen, resonancia magnética del cerebro, para ver en qué parte del eslabón del control de la eliminación del dióxido de carbono pues se afectó y pues el paciente está reteniendo CO2. Entonces, hay una compensación, como ya sabemos siempre, en el momento en el que ocurre uno de estos trastornos. En agudo, pues vamos a encontrar que por cada 10 milímetros de mercurio que aumente de CO2, va a aumentar un mil equivalente del bicarbonato. Y en lo crónico, que va a ocurrir de 4 a 5 días, que por cada 10 mililitros de mercurio que disminuye el CO2, disminuye de 3.5 a 4 mil equivalentes de bicarbonato. Si nosotros, al momento de evaluar una gasometría, observamos este patrón, significa que hay una compensación adecuada. El tratamiento, pues principalmente aquí es corregir la causa. Hay que reducir gradualmente la PaCO2. Esto pues depende de la condición del paciente. Se puede hacer fácilmente, entre comillas, cuando el paciente está ventilado. Hay que restituir electrolitos séricos en caso de que haya alguna alteración. El tratamiento temporal, como decía, con ventilación mecánica puede ser invasiva o no invasiva. Y esta está indicada cuando hay un pH menos de 7.1 con una PaCO2 más de 60 en la intubación. Y en la no invasiva, con un pH de 7.1 a 7.35 en caso de que haya alguna alteración como EPOC, insuficiencia cardíaca o atelectasias. Y hay una nueva técnica que es la remoción extracorpórea de dióxido de carbono, pero esta no ha sido bien estudiada, está todavía en veremos.
Ayudantes, pues pueden ser broncodilatadores y esteroides en caso de que esto se deba a que hay un espasmo grave, y si hay una infección, pues hay que dar antibiótico terapia. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay que evitar la corrección rápida e intensiva, y así como aumentar únicamente el aporte de oxígeno. Y en diversos estudios, pues no recomiendan el uso de bicarbonato. Este está más indicado en los trastornos metabólicos y no muestra ningún beneficio en los respiratorios. Este ejemplo de acidosis respiratoria que se ve más o menos es de un paciente que tuvimos aquí en el servicio, conocido por todos, que tenía una parálisis del hemidiafragma derecho, si no me equivoco. Este paciente está intubado. Lo que me gusta mucho de esta gasometría es que se alcanzan a ver el pH. Está en 7.32. Entonces, pues aquí tenemos una acidosis. Y si se fijan en el bicarbonato está en 67. Gracias a nuestros R2, pues nos dimos cuenta que pues este paciente estaba reteniendo CO2. Lo que se hizo como maniobra es que justamente en estos mecanismos para evitar la retención del CO2, se calculó el volumen de acuerdo al peso predicho del paciente, que es el volumen tidal que el paciente debe de mover naturalmente. Nos dimos cuenta que el volumen estaba disminuido, se aumentó y no hubo necesidad de aumentar la frecuencia en la ventilación. Con esos parámetros, no puse la gasometría posterior, pero se corrigió el pH y el dióxido de carbono bajó a valores normales. Y nuestro segundo trastorno es la alcalosis respiratoria. Aquí es muy similar a la acidosis respiratoria, nada más que pues el pH va a estar alcalótico en más de 7.45, con una disminución del PCO2 y una disminución variable del bicarbonato. En la aguda y en la crónica ocurre lo mismo que en la respiratoria. La diferencia es que en la crónica el pH puede estar normal, pero la PCO2 se va a ver disminuida. También tenemos que considerar la altitud. Y pues ese trastorno ácido básico más frecuente en pacientes en la unidad de terapia intensiva. Si es grave, la alcalosis respiratoria es de muy mal pronóstico. Esta grafiquita ya la conocen, nada más hay que enfocarnos en la parte donde el pH está en alcalosis. Podemos ver lo mismo de que va a estar normal el pH, pero con una alteración de la PCO2 disminuida en el caso de la crónica. Y en la aguda, pues sí va a haber un cambio en el pH a un estado más alcalótico. Los mecanismos de eliminación del CO2 son los mismos que tenemos que tomar en cuenta. Y pues bueno, la etiología, en este caso de una enfermedad pulmonar estructural como la hipoxemia, un TEP, asma, trastornos neurológicos, aquí en este caso sería una hiperventilación psicógena, hipertensión intracraniana, una tumoración intracraneal, fármacos como psicoestimulantes, progestágenos o metilsantinas, y el embarazo, fiebre, sepsis pueden causar este tipo de alteraciones por hiperventilación. Las manifestaciones clínicas, pues aquí va a ser todo lo contrario a la acidosis. Va a haber hiperexcitabilidad del sistema nervioso central, calambres, parestesias, hipocapnia aguda, que va a ser el centro de los problemas en ese trastorno, taquiarritmias compensatorias, pues va a aumentar el riesgo de un síndrome coronario agudo, vasoespasmo coronario o la angina de Prinzmetal. Diagnóstico también se hace por gasometría, el gradiente alveolo arterial, para ver si es intrínseco pulmonalmente o si es una hipoventilación, si es por hiperventilación, global. Y pues los electrolitos séricos también nos pueden aportar datos de cuál es el origen de este trastorno. Aquí también vamos a encontrar la compensación. Entonces, si disminuye igual 10 milímetros de mercurio el CO2, en este caso va a disminuir el bicarbonato 2 miliequivalentes. Y si aumenta, si disminuye 10 milímetros de mercurio en la crónica,
de 4 a 5 miliequivalentes de bicarbonato. Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta al momento de una gasometría para ver si la compensación es la correcta. Y pues el tratamiento también se basa en identificar la causa. Aquí se puede minimizar mediante cambios en el espacio tidal, el volumen corriente y la frecuencia respiratoria, en lo contrario a la acidosis. Y pues en el síndrome de hiperventilación hay que reinhalar el aire inspirado. Esto sucede mucho con pacientes que tienen ansiedad, que empiezan a respirar muy rápido. Tenemos el riesgo de que caigan en alcalosis respiratoria y pues en este caso sí les puedes dar una bolsa de cartón para que ellos puedan reinhalar el dióxido de carbono en exceso que están exhalando. Ya sería todo. Muchas gracias. Perdón por los problemas técnicos. No sé si alguien tiene alguna pues si quieres pon la gaso. Esta canción. Sí, está muy padre. Nada más creo que antes ahí nada más esta está al revés, Ah, sí, perdón. ¿no? Cada aumento de 10 centímetros las dosis respiratoria crónica aumenta de cada 2%. Entonces pasa de la gasometría. Sí, tiene toda la razón, se me fue. Está bien. Tiene 67.5 de CO2. ¿Correcto? Entonces, si nosotros tomamos un punto de corte de 35, ¿cuánto hay de 35 a 65.5? Se suma la vez. 32.5, ¿no? Entonces, entre 10, 10, es cada 10. Cada 10 minutos en la teoría, hay un aumento de 3.5. Nosotros, normalmente 35, 45, 35. 3.2 por 3.5. Okay. 24 más 35. ¿cuántos tiene el carbonato? Compensando. Recuerda que esta compensación es más menos 2, ¿no? Está hermosamente compensada. Estamos entendiendo. Entonces, repetimos el proceso. El proceso implica que son cada 10 miliequivalentes. Aumenta 3 puntos. O sea, cada 10 aumenta 3 puntos. Esos son 30, ¿no? Sí, pero cada 10, no sé qué 10, y 3 puntos. Ese es el multiplicador de 3 puntos. Entonces, 5, que es como el CO2 estable, entre 10 por 3.5 y eso nos saca la compensación. En este caso era de 35.3. Otro tema muy importante es bueno, ya para los respiratorios tenemos oxígeno arterial. Entonces, para ello vamos a determinar efectivamente cuál era el método más sencillo. Y este realmente
el contenido total de oxígeno, ¿no? Es el contenido total de oxígeno. Entonces, cada gramo de hemoglobina transporta 1.20 ¿no? ¿Cuántos días punto? 14. Más o menos eso. Ahí tengo un chicarazos. Luego habíamos hablado de CO2, es el TCO2. El contenido total de CO2, ¿no? Que habíamos hablado que el CO2 tiene una relación directa con la SO2, pero el CO2 valora los 5 tipos de transporte. De hecho, con tu gráfica donde sale el resultado. ¿Ya está? Uno, CO2 disuelto. ¿Qué porcentaje de todo el CO2 se disuelve? 3%. 2. Grupos carbamino. Es decir, la porción proteica que tiene contacto. Muchachones. Perdón, ¿eh? Entonces, grupos carbamino, que son proteínas, evidentemente con hemoglobina, carbamino, hemoglobina. Tercera forma de transporte. Por eso, cuando vean el modelo de Stewart, la variable independiente es CO2. Contrario al modelo de Boston, que es el Henderson clásico, donde predomina en el mismo peso CO2 y carbono. Bueno, ya así en términos generales, Stewart provee mucha información fisiológica, pero desde el punto de vista ya práctico, no ofrece mucho. Si ustedes se quedan y entienden bien el modelo de generación decimal, van a resolver el 90%. Tercero, CO2. Cuarto, quinto, que no está aquí. Esos peces conocidos metabólicos crónica pueden tener entonces 1, 2, 3, 4. Por tanto, regresamos a la gaso. Estas son las perdón, el carbonato representa una. Es la masa. De tal forma que el contenido total de CO2 será igual, mayor o menor a un carbonato. Contenido total, no presión parcial de CO2. Presión parcial de CO2, PSO2 es diferente. Estos son presiones. Contenido total de CO2 son milimoles. Entonces será mayor, igual o menor que el carbonato.
Si el CO2 total, el bicarbonato por la porción, por el grano de arena. Pues obviamente eso no. 4.3. ¿Por qué es importante? Aquí en el hospital no hay ningún problema. Si usted agota en Nutri, no reporta el nutrición, reporta una sangre, una más de bicarbonato, sangre, y una está sobre su total. Si tiene un agazo, pues obviamente no está en la cosa. Ustedes saben su práctica privada, como quieran. Es un paciente que tiene enfermedad renal crónica. Le estoy tratando la acidosis. Entonces le voy a pedir o un agazo o un bicarbonato en sangre. Entonces, aquí dices, no está tranquilo, pues le voy a pedir un bicarbonato en sangre. Entonces hay ciertos laboratorios que pueden aplicar CO2. No vayan a malinterpretar ese CO2. Es CO2. ¿No? Entonces, este TCO2, ¿cuál sería el valor normal? Si tu bicarbonato es más o menos 22, 24, estamos diciendo que más o menos el TCO2 es 2 más, el TCO2 más. ¿Por qué un paciente con EPOC, una cirrosis crónica compensada, y un momento de ventilación mecánica por una después no se recomiendan presiones de los medios. Pero desde el punto de vista de disposición de nivel, luego de disposición de nivel, mucho va a transformar hacia y pero no le va al calor más o menos, a ver, doctor, no, Si tenemos mucho oxígeno, se va a volver menos afín. Ya. Se va a volver. Se vuelve, entonces, se vuelve menos afín al dióxido de carbono. Exactamente. Se vuelve, cambia la composición de Sí, cambia el si de pronto aumenta rápidamente el O2, no va a cambiar rápidamente el O2. Y eso hace que se libere. Entonces puedes provocar una hipercapnia, entonces esos pacientes se visitaron que se estudiaban, dijeron oxígeno, 85, estudiamos las circunstancias y luego la presentación teniendo saturación de 42. Más, otros productos, por ejemplo, jalan, una hipercapnia. Eso puede promover regresión de CO2. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en su práctica de consulta en pacientes que tienen o de la regresión interna, que son oxígeno? Doc, ¿cómo le voy a poner el oxígeno? ¿Cuánto de saturación? Basado en eso, el paciente titulará el oxígeno, no el médico. Es como la glucosa. El paciente con uso de su vida, el paciente central, igual el oxígeno se tiene que autocontrolar. Entonces, eso es muy importante. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, la compensación está perfecta. ¿No? O sea, esto quiere decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al paciente? Por neuropatía. Es que si me pero de los casos en su primer proceso de introducción de ventilación mecánica invasiva,
Tal vez había lesionado una rama en el estómago y por eso quedó con parálisis de la mitad de la mano. Pues, no sé, realmente creo que estoy. Falta Trastornos mixtos, doctor. razón. Pues, muy bien, chicos, pues listo. Gracias a todos. Bye bye. Muchas gracias.